Ya está. Ya, muy bien. Hoy día vamos a ver el sistema tributario y presupuesto público. Es decir, cómo el Estado recauda los impuestos y de qué manera lo va a usar, ¿ya? Lo va a usar para sus gastos que el Estado tenga durante el ejercicio de un año, ¿sí? El Estado también tiene que sobrevivir. El Estado sobrevive de la siguiente manera. Las personas pagan sus tributos, el Estado recauda mediante la SUNAT, y la SUNAT canaliza los recursos mediante el Banco de la Nación y el Estado utiliza el dinero del Banco de la Nación para los gastos que tenga, ¿sí? Por lo tanto, en el presupuesto público hay un ingreso y hay un gasto que tiene el Estado. Pero eso se basa o tiene su principio en el sistema tributario, la SUNAT. Y vamos a ver también algunas cositas más sobre este punto, ¿ya? Muy bien. El sistema tributario peruano son conjunto de normas, leyes, sobre todo instituciones, ¿no? Que van a obtener recursos, ¿sí? Van a obtener recursos, ¿ya? Para financiar las actividades del Estado, sobre todo para financiar las actividades del Estado, ¿sí? El momento de construir unas carreteras, obras, pistas, colegios, hospitales, ¿sí? El Estado necesita dinero. También necesita dinero el Estado para pagar el salario a los trabajadores del Estado, ¿sí? A los servidores públicos, congresistas, presidentes. Bueno, se les paga por gusto, pero se les paga, ¿no? Profesores de colegio, médicos, ¿no? Y todos los que laboran para el Estado, ¿ya? Me olvidé antes de preguntarle, no sé si no recuerdo si les he preguntado la semana pasada, ¿quiénes son alumnos que yo no les he enseñado antes? Porque creo que ha habido cierre de aulas. ¿Me pueden indicar, por favor, en el chat cuántos son los que yo no les he enseñado antes? De otros salones no, sino que no les he enseñado. Nunca han llevado un curso, una clase conmigo, por favor. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Me avisan, por favor? Ajá. No, no, los que no les he enseñado, los que no les he enseñado, a nadie que le haya enseñado. ¿Sí? No hay de otro salón, ¿no? Hablen, por favor. Ya. Entonces, como nadie dice nada, entonces creo que todos ya les enseñó, pero bueno, en otros salones, ¿no? Muy bien. Eso es el sistema tributario, ¿ya? Un conjunto de instituciones, en este caso la institución será la SUNAT, la que justamente está en este lado, ¿sí? Aquí, para que el Estado tiene para recaudar o financiar sus actividades. El primer principio es la legalidad. Todo sistema tributario debe basarse en la legalidad, es decir, debe estar en la Constitución, debe estar como una norma, ¿ya? También tiene que haber publicidad, es decir, todas las normas que el Estado da tiene que estar registrado o tiene que hacerse notar en la página web de la SUNAT. Todos tienen acceso a leer cuáles son las normas, los pagos que yo debo hacer, en qué casos debo pagar y en qué casos no. No confiscatoriedad, esto es importante. Miren, señores, si tú le debes a la SUNAT, por ejemplo, 1.000 soles, ¿ya? Y tu empresa vale, ¿qué te digo? A ver, 800 soles. Si tu empresa vale 800 soles y tú le debes a la SUNAT 1.000 soles, 1.000 soles, ¿qué pasaría? El sentido común diría que el Estado o la SUNAT, pues si tu empresa vale 800 soles y tú le debes 1.000 soles, entonces te quitaría la empresa, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque la deuda es mucho mayor al valor de la empresa. No. Solamente te puede confiscar, hasta un 90% nada más. O sea, el 90% de 800, ¿sí? Que vendrían a ser 720. El 80% de 800, ¿sí? El 90%, perdón, de 800 soles. Eso es lo que te podría confiscar. Solo te confisca hasta como máximo el 90% del valor de tu empresa. No te puede confiscar el total, ni mucho menos más. El resto lo pagas en partes o por partes, ¿sí? Lo mismo que le pasó a Universitario de Deportes. O sea, Universitario le debía a la SUNAT más de lo que valía, creo, su empresa, ¿no? Que valía
los activos que tenía Universitario de Deportes. Solamente le ha confiscado el 90%. Y el resto lo va a pagar en muchos años, ¿sí? Pero también la SUNAT pone a la cabeza a la administración de Universitario alguien nombrado por la SUNAT para que se cumpla esa petición final, ¿ya? Entonces, cuando dice no confiscatoriedad, solamente te puede cubrir o te puede confiscar hasta el 90% del valor de tu empresa. No te pueden confiscar todo, ni mucho menos quebrarte, por último, porque no es el objetivo quebrar la empresa. Muy bien. Y lo último es equidad. Equidad significa quien más gana, quien más dinero gana, paga más. Quien más dinero gana, paga más. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? A ver, por favor, me avisan. ¿Está claro hasta acá? A ver. Vamos, vamos. Con ganas, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Hablen, por favor, ¿ah? Sí, profe, sigamos. No se queden callados, recuerden, no se queden callados. El sistema tributario nacional está compuesto por códigos tributarios, ¿ya? Y tributos. Código tributario son, pues, normas establecidos como, por ejemplo, toda persona que vende un producto y emite factura tiene que pagar el 18% de la venta, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y dentro de ellos, del código tributario, está, por ejemplo, ese que te acabo de mencionar. El código tributario también dice, si no facturan, tienen que dar boleta por cualquier producto que venden, ¿sí? Por cualquier producto que venden. ¿Ya? Muy bien. Los tributos están compuestos, ahorita vamos a ver, aprendan esto, impuestos, tasas y contribuciones. Impuestos, tasas y contribuciones. Impuestos, tasas y contribuciones. ¿Ya? Los tributos están compuestos por impuestos, tasas y contribuciones. O sea, tú no vayas a decir que el impuesto es igual a un tributo. No son sinónimos. El impuesto es un caso particular de los tributos. Los tributos están compuestos por 3: impuestos, tasas y contribuciones. Los tributos están compuestos por esos 3. Entonces, si yo digo, a ver, tú me haces si es verdadero o falso, tú sabes, ¿ah? Todo tributo es un impuesto o todo impuesto es un tributo. Falso, verdadero. Falso, verdadero. Todo impuesto es un tributo. Tú sabes lógica, ¿sí o no? Esta es la premisa que tiene mayor énfasis y este le afecta a él, que es un caso particular. Entonces, no puedes decir que todos los tributos son impuestos, porque hay otros más. Tendrías que decir todos los impuestos, eso sí, todos los impuestos son tributos. ¿Ya? Muy bien, un poco de lógica para aclarar esta situación. ¿Ya? Eso sería lo correcto. Pregunta examen por si acaso, de repente. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el gobierno central. Después vamos a ver los demás, ¿ya? Pero por el momento vamos a ponerlo así por el momento, ¿ya? Mira, impuestos, IGB, Impuesto General a la Venta, 18%. Tasas, ponlo así de frente. Tasas, recojo de basura dentro de ellos. Contribuciones, pago a la ONP, Organismo Nacional de Pensiones, ¿ya? Ahorita vamos a ver detalladamente cada uno de ellos. El gobierno central cobra. El gobierno central es el Estado, pues, ¿no? ¿Ya? El gobierno central, la SUNAT, ¿no? Presidencia del Consejo de Ministros, que le llaman PCM, donde toman todas las decisiones. Impuesto General a las Ventas, el gobierno central, la SUNAT básicamente. Y los gobiernos locales, eso tienes que tener en cuenta, ¿qué impone el Estado mediante la SUNAT y qué impone las municipalidades? Cuando yo hablo de los gobiernos locales, estoy hablando de municipalidades. Cuando yo hablo de gobierno central, estoy hablando de la SUNAT. Cuando hablo de gobierno central, estoy hablando de la SUNAT. Estas que están aquí son atribuciones de la SUNAT. Y estas que están acá son atribuciones de las municipalidades. Entonces, las municipalidades ponen el impuesto predial, impuesto a las casas, impuesto a la alcabala, impuesto a los juegos, a las apuestas, al patrimonio vehicular, vamos a ver. Todo otro tipo de impuestos, la municipalidad lo pone. IGB, impuesto selectivo al consumo, todos ellos la SUNAT. ¿Sí? Y para otros fines está pues SENATI y SENCICO, que son las contribuciones, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Que son contribuciones. Entonces, todo esto pertenece al sistema tributario nacional. Pero lo más resaltante aquí, señores, para el examen es gobiernos locales, de frente, IGB, impuesto selectivo al consumo, impuesto a la renta, que vamos a ver ahorita.
Gobiernos locales, ya impuesto predial, alcabala, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos, impuesto al patrimonio vehicular, vamos a ver. Eso ponen las municipalidades, ¿ya? Muy bien. Tributos, ahí está lo que te digo. Pago realizado a favor del Estado por parte del contribuyente o de la población. Los tributos están compuestos por impuestos, contribuciones y tasas. Y las tasas están compuestas por arbitrios, derechos y licencias. Arbitrios, derechos y licencias. ¿Ya? Mira cómo se constituye esto. ¿Ah? Los tributos, impuestos, contribuciones y tasas. Y las tasas, que es la única que se separa en tres, es arbitrios, derechos y licencias. Ahorita vamos a ver uno por uno. ¿Ya? Pero yo les voy adelantando para que ustedes tengan una idea. Cuando yo digo arbitrios, por ejemplo, recojo de basura. Recojo de basura. ¿Ya? Cuando yo digo derechos, peaje. Pregunta, examen de admisión común. ¿Ah? Peaje es un derecho. Licencia, licencia para conducir. Ahí está. Ya está. Entonces, en tu cabecita debe estar impuesto de arranque, IGB. Para que tengas una idea como introductoria, ¿ya? Ahorita vamos a detallarlo en las demás filminas. Impuesto IGB, contribución, ONP, Organismo Nacional de Pensiones, para cuando estamos viejitos, esto que ha habido problemas en los últimos años. Y tasas, una tasa es un porcentaje, una proporción. Y las tasas se dividen en tres, arbitrios, derechos o licencias. Cuando digo arbitrios, recoge basura. Derecho, peaje. Licencia para conducir, por ejemplo. Eso es una tasa, ¿ya? Entonces, básicamente eso es el esqueleto de lo que vamos a hacer. Impuestos. Pagos obligatorios. No generan contraprestación directa. ¿Qué significa que no generan contraprestación? Tú pagas tu impuesto y no recibes nada a cambio inmediatamente. Es decir, yo ya pagué mi impuesto, profesor, mi IGB, la SUNAT me regaló un carro o me dio algo. No. No generan contraprestación. Es decir, tú pagas y no recibes nada a cambio. Por lo menos directamente no. Ya en futuro, no sé, o por ahí te construirán una pista, un puente, pero esa es otra cosa. Pero directamente no recibes nada. Por eso se llama no generan contraprestación directa. Los impuestos no generan contraprestación directa. Pagas de frente y no recibes nada a cambio. Por lo menos directamente no. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar ahorita. Y los impuestos pueden ser directos o los impuestos pueden ser indirectos. Si los impuestos son directos, es el famoso impuesto a la renta, que ahorita vamos a ver. Impuesto a los ingresos, señores. Cuando sean ingenieros, ustedes van a pagar el 8% si es que dan recibo por honorarios profesionales, que es una forma de comprobante que te están pagando una empresa por alguna actividad que realices. Impuesto a la renta, 8% de lo que ganas. Si ganas 10.000 soles, 800 soles para el Estado, para que veas. ¿Ya? Eso es el impuesto a la renta, lo que las personas pagan por trabajar, los trabajadores prácticamente, en general, ¿no? Los trabajadores pagan. Eso es recaudado por la SUNAT, los directos, ¿eh? Y recaudado por la municipalidad, impuesto predial y impuesto al patrimonio vehicular, ¿ya? Impuesto predial. Es decir, de acuerdo a los pisos que tú tengas en tu casa, tú pagas un impuesto, el impuesto predial. Predio viene de casa, ¿no? Predio, casa. ¿Cuántos pisos tienes? Pagas más impuestos. Menos pisos tienes, pagas menos. Los acabados que tenga tu casa también, si tiene muy buenos acabados, mayol y catarrajeo, todo, también de acuerdo a eso te suman y tú pagas más. Luego el impuesto al patrimonio vehicular. Se paga un impuesto por tener un carro, señores. Y eso es en la municipalidad. ¿Ya? Creo que es menos del 1%, 0,5%, algo por el estilo. ¿Ya? Dependiendo del tipo de carro también que tenga. Los carros de uso común pagan menos de 1%, pero los carros de lujo pagan 30, 40%. ¿Está claro? Impuestos indirectos, es el IGB, Impuesto General a las Ventas, que en el Perú es 18%. ¿Ya? El impuesto selectivo al consumo, esto es variable. Antes era el 35%, ahora no es el 35%, ahora es un monto fijo, ¿sí? Un monto fijo. De acuerdo a todas las ventas que hagas, de ahí te sacan una proporción. Es decir, por ejemplo, ¿no? Tú, ¿qué tipo de productos tiene impuesto selectivo al consumo? ¿Qué tipo de productos, por ejemplo? ¿No? La cerveza, ¿no? La cerveza, el alcohol, ¿no? La cerveza, los licores, por ejemplo. Si un licor vale 100 soles, ¿no?
de ese 100 soles está pagando como impuesto selectivo al consumo aproximadamente unos 25 soles. Unos 25 soles. ¿Ya? Eso sería el impuesto selectivo al consumo. Algunos como bebidas alcohólicas, cigarrillos, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Eso debes saber, ¿ah? Lo que paga impuestos selectivos al consumo es la gasolina. ¿Y por qué la gasolina, por eso tiene que pagar impuestos selectivos al consumo? Porque la gasolina, en el Perú por lo menos, quien compra gasolina es porque tiene carro. Y si tiene carro es porque plata tiene, porque dinero tiene, porque tiene poder adquisitivo. Entonces la gasolina tiene que pagar un impuesto selectivo al consumo. ¿Sí? Esa es la razón. Aranceles, impuesto a las importaciones, señores. Impuesto a las importaciones. Cuando traemos productos del extranjero, laptops, celulares, computadoras, tenemos que pagar un arancel, un impuesto a la importación. ¿Sí? Dependiendo. En cuestiones de laptop y celulares, los aranceles son baratos, ¿no? 2%, 1%, 4%, hasta 8%. Muy bien. Y impuesto a la transferencia, a las transacciones financieras, ITF, impuesto a las transacciones financieras. Cuando ustedes, sus padres le envían dinero de provincia, mediante un banco, Banco de la Nación o Banco Crédito Continental, de ahí hay un cobro de impuesto por esa transacción, ¿no? Te envían dinero allá, tú lo recoges aquí, pero es barato, es 0,03%, 0,03%. Es mínimo, ¿no? No se siente mucho, ¿sí? Impuesto a las transacciones financieras. Impuesto a la alcabala. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el impuesto a la alcabala? ¿Mm? Vamos, ¿alguno de ustedes sabe qué es el impuesto a la alcabala? A ver, ¿alguno de ustedes sabe qué es el impuesto a la alcabala? ¿Mm? Vamos, ¿están ahí? Ya, muy bien. Vamos a dilucidar ese problema, ¿ya? Mira, el impuesto a la alcabala tiene que ver con la transferencia o compra y venta o transferencia de bienes inmuebles, ¿ya? Si tú compras una casa, tienes que pagar este impuesto a la alcabala, el 3% del valor de la casa. Es decir, si tu casa cuesta $100,000, $3,000 tienes que pagar a la municipalidad porque has comprado la casa. Pero no solo por comprar, sino también por regalo, por herencia, por donación, por transferencia. Es decir, tu abuelita te regala un terreno o una casa. Si te regala una casa o un terreno, tienes que pagar también. No solo es por la compra y venta, sino también es por no solo por la compra y venta del producto, sino por regalos o donaciones o herencia. Para pasarlo a tu nombre, pues porque la casa está en nombre del abuelo. Para que pase a tu nombre, no tienes que pagar un impuesto también igual del 3%. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? Vamos. Profesor, ¿eso no es el autovalú? ¿O sí? ¿Cómo? Autovalú. No, el autovalú es el impuesto predial, así también le llaman. Ah, ya, ¿Ya? gracias. Autovalú o impuesto predial. La alcabala es otra cosa, la alcabala es por comprar y vender casas, o porque te regalan una casa, ¿no? O porque te regalan una casa o recibes de herencia, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Continuamos. Y acá está el impuesto a la renta, que es la que vamos a ver primero. Mira, acá está, esto vamos a ver, ahorita, esto. Impuesto a la renta. El impuesto a la renta se divide en 5 todavía. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Primera categoría. Profesor, yo alquilo casas, yo alquilo terreno, yo alquilo cuartos. Tienes que pagar impuesto a primera categoría, el 10% del alquiler. Si tú alquilas una casa a 400 soles, tienes que pagar el 10% de la que estás alquilando a la municipalidad. Alquiler de inmuebles. ¿Sí? Entonces, alquiler de inmuebles, primera categoría. Si tú alquilas casas, terrenos, propiedades, cuartos, fondos de inversión. Por ejemplo, impuesto a segunda categoría. Por ejemplo, tu papá invierte en un banco norteamericano 1 millón de soles y gana 4 millones. De esos 4 millones que ha ganado, tiene que pagar un impuesto a segunda categoría. Fondos de inversión, pues. ¿Está claro? Por inversiones en el extranjero o algún otro negocio, ¿sí? Donde tú muevas dinero, capital, ¿no?
Tercera categoría, impuesto a la actividad empresarial. Simplemente por ser empresario, cada fin de año pagas un impuesto a tercera categoría. Profesor, pero no paga el IGB. No, es aparte del IGB, esa es otra cosa. Impuesto a las ganancias empresariales, si quieres. Es decir, termina el año, tú has ganado 1.000.000 y de eso tienes que pagar un porcentaje al Estado. De todo eso. Aparte el IGB, impuesto a las ganancias que obtienen los empresarios. Impuesto a cuarta categoría. Trabajo independiente. Trabajo independiente. O trabajador independiente. ¿Quién es un trabajador independiente? Cuando hace alguna labor para una empresa, pero no está directamente relacionado. Hay dos tipos de trabajadores básicamente en una empresa. Una persona que labora ahí de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días, tiene un horario fijo, está en planilla, y estar en planilla significa que tú tienes un mes de vacaciones al año, seguro social, respetan tus derechos como trabajador. Ese es un tipo de trabajador dependiente. Esos trabajadores pagan impuesto a quinta categoría, ¿ya? Los trabajadores dependientes. Pero bueno, de repente ustedes son ingenieros, ¿no? Y hacen un servicio en la minera Yanacocha, ¿no? O alguna empresa minera hacen un servicio de exploración, de investigación, no sé. Al hacer el servicio de investigación, ustedes no laboran directamente, no dependen de la empresa, porque ustedes no son ingenieros de la empresa, solamente la empresa les ha pedido que hagan un tipo de trabajo específico. Y ustedes le han hecho el trabajo en 15 días, supongamos, le entregas el proyecto realizado y la empresa agarra y por esos 15 días, por ese trabajo que has tenido, te paga. Trabajador de independiente cuarta categoría, ¿ya? Los trabajadores independientes, por ejemplo, el profe, quien te está enseñando, impuesto a la cuarta categoría paga. ¿Sí? Yo enseño por horas aquí en CEPRE, entonces a mí me pagan también por las horas que he trabajado y yo tengo que pagar el 8% de lo que gane. Impuesto a la cuarta categoría como trabajador independiente. Quinta categoría, trabajo dependiente. Trabajo dependiente. Acá es el 8% y aquí pagan el 13% de lo que ganas. ¿Sí? Como trabajador dependiente de una empresa. Ya sabes, laboras de lunes a viernes en un horario determinado. ¿Está claro, jóvenes? Hablen, por favor. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre los fondos de inversión y la actividad empresarial? No, los fondos de inversión es cuando, como digo, tú inviertes en otro país o en el Perú en algún tipo de negocio. O sea, es decir, puedes invertir en la bolsa de valores, puedes invertir en un banco guardando tu dinero, por ejemplo, ¿no? Eso es inversión, fondos de inversión. Estás invirtiendo tu dinero. De ese tipo de cosas. No poner un negocio. No. Eso es tercera categoría porque es una actividad empresarial. O sea, no es poner tu negocio, sanguchería, tu pastelería, tu restaurante, no. Es agarrar tu dinero o ponerlo en la bolsa de valores o ponerlo en un banco o en una caja municipal. La ganancia que obtengas de ahí tienes que pagar impuesto a segunda categoría. En cambio, en la tercera categoría es cuando tú tienes una empresa, una panadería, una pastelería, no sé, dueño de Alicor, no sé, una empresa, ¿sí? Una empresa. La empresa junta todo lo que ha ganado el año y todo eso le va a pagar al Estado como impuesto a tercera categoría. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Otra pregunta, por favor. ¿Otra pregunta? ¿No hay? Ya. ¿Qué son las tasas? Las tasas generan contraprestación efectiva. Es decir, las tasas sí, cuando dicen generan contraprestación, quiere decir que pagas y recibes a cambio algo inmediatamente. Y eso es lo que sucede con los arbitrios. Recojo de basura, pagas tus arbitrios, ¿no? Y luego viene el recolector cada semana y se lleva tu basura. Arbitrios, recojo de basura. ¿Qué más hay? Alumbrado público. Alumbrado público. ¿Qué más hay? Parques y jardines. Y serenazgo. Serenazgo, ¿sí? Ellos son parte de los arbitrios. Cuando tú pagas recoge basura, pagas alumbrado público, serenazgo, áreas verdes también le llaman algunos, áreas verdes, parques y jardines, eso es un arbitrio. Derechos, como les dije, peaje.
peaje. Licencias, perdón, peaje. ¿Qué más? ¿Qué más pertenece? Allá, sacar DNI. Sí, ¿ustedes ya han sacado DNI o no? Todavía. El Azula, no el Mostacita. ¿Han sacado DNI o no? DNI es un derecho. Creo que se paga 22 soles, 30 soles, creo que está. ¿Cuánto se paga Soaña López, Luis? 40, ya, 40 pagó el año. Muy bien, 40 pagó el año. Creo que para que te lo hagan por virtual, creo, ¿no? Te cobran en total así, ¿no? Cuando lo sacó a Medina, 18, ya. DNI es un derecho. DNI es un derecho. ¿Sí? DNI es un derecho. Peaje también. Partida de nacimiento. Partida de nacimiento, partida de defunción, partida de estado civil o estado civil, casado, soltero, divorciado, todas esas cosas, ¿ya? También son derechos. Peaje, DNI. Y el otro, derecho de examen de admisión. Derecho de examen de admisión. Derecho de examen de admisión. ¿Sí? Cuando tú vas a tener alguna, no sé, ¿qué te digo? Pues vas a postular a una universidad nacional, vas a tener que pagar derecho de examen de admisión. Es un derecho, señores, es un derecho. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Peaje, DNI, partida de nacimiento, partida de función, estado civil, derecho de examen de admisión a una universidad nacional, por si acaso. Y licencia, licencia para conducir, licencia para portar armas, licencia para abrir un local. Mira, acá este señor, esta empresa no ha pedido, no ha pedido su licencia y lo han cerrado, lo han clausurado. Tiene que tener licencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Vamos? Profesor, no entendí bien qué era la contraprestación efectiva. Ya. A ver, ñaño. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es tu nombre? Luis. Luis. Por ejemplo, Luis, ayúdame a cargar mis mesas, mis sillas al segundo piso. Supongamos que vivimos en un edificio. Ya, yo te ayúdame a cargar, por favor. Ya, te ayudo a cargar y me ayudas a cargar y yo te doy 20 soles. ¿Qué significa eso? Contraprestación. O sea, profesor, yo le voy a ayudar, pero con una contraprestación efectiva. Algo así. O sea, haces algo y yo inmediatamente te pago. ¿Te das cuenta? ¿Esto va ligado con bienes y servicios? Esto va ligado a las tasas. Las tasas tienen contraprestación. Tú le pagas a la municipalidad arbitrios. Ustedes revisen sus recibos y van a ver que ahí dice arbitrios, recojo de basura, alumbrado público. Tú le pagas por ello y la municipalidad te manda el recolector de basura. Entonces estás pagando y recibes algo a cambio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta o no? Eso es con contraprestación, pues, efectiva. Haces algo, recibes algo inmediatamente. ¿Está claro? Más claro, profe, gracias. Claro, tiene que ser así, porque cuando uno paga una tasa, uno paga y recibe algo. Y lo mismo estás haciendo con el DNI. Has pagado por tu DNI, como dice el ñaño, 18, 20, lo han estafado 40 soles, y recibes tu DNI. Pagas y recibes con contraprestación, pues. Licencia, ¿no? Pagas tu licencia, ¿no? Para que tú puedas abrir tu local, tu restaurante, ¿no? Y recibes inmediatamente un certificado donde dice, pues sí, tienes el derecho de poder abrir tu, y cuando viene la municipalidad no te dice nada. Ahí está, pues, recibes algo a cambio. ¿Sí? En cambio, cuando dice no contraprestación como los impuestos, a ver, Luis que me preguntó, cuando preguntas a tu papá, o de repente alguna empresa que tú conozcas, o tenga tu amigo o tu vecino, pregúntale si paga el impuesto, él va a declarar a la SUNAT. Dime si la SUNAT le da algo inmediatamente. Cuando uno paga impuestos, la SUNAT te regala un carro, un televisor. No le da nada. No, entonces
Eso es sin contraprestación, pero esos son los impuestos, lo que hemos hecho primero. Por eso decía sin contraprestación. Los impuestos no generan contraprestación. Sí, pagas, pero no recibes nada a cambio inmediatamente. ¿Sí? Tienes que pagar nada más, obligatoriamente, pero no recibes nada a cambio. En cambio, las tasas es con contraprestación, porque tú pagas por el recojo de basura, pagas arbitrio y viene el recolector de basura a llevarse, pues, por eso estás pagando. Pues. Bueno, yo pago por mi DNI, 40, 18 soles, no sé cómo dicen los ñaños, pero me dan mi DNI y recibo algo a cambio. ¿Te das cuenta? Eso es con contraprestación. ¿Está bien? Sí, profe. Ya, muy bien. Las contribuciones se hacen por parte de los trabajadores a algunas instituciones como Senati. Cuidado, estudien Senati, por favor. ¿Ya? A Senati, por ejemplo. ¿Y qué significa esto? Si tú eres un trabajador que, por ejemplo, estás trabajando en una empresa automotriz, has entrado a trabajar como practicante y luego aprendiste empíricamente lo que es el funcionamiento y arreglo de autos. Pero luego te das cuenta, después de mi clase, que en el recibo que te pagan dice abajo, aporte a Senati, 0,3%, 0,4%, ¿no? Te descuentan de tu sueldo. Y abajo en tu boleta dice, ¿no? Aporte a Senati. Entonces dices, o sea, el profe creo que me dijo lo siguiente. Si eso haces, tú lo que tienes que hacer es ir al jefe y decirle, ¿sabe qué? Señor, quiero estudiar en Senati. ¿Y cómo sabes? No, porque acá dijo yo aporto a Senati, dice acá, no. Yo aporto a Senati mi sueldo. Entonces yo voy a ir a estudiar a Senati. Ya no necesitas postular, nada, ingresas directo, porque eso se llama auspicio de una empresa, o estás trabajando en esa empresa. Y el dueño te tiene que dar permiso para que tú vayas a estudiar a Senati. ¿Está claro? Entonces, eso es una contribución, estás contribuyendo para que tú puedas estudiar en esa institución, porque además te descuentan de tu sueldo. Eso es una forma. La otra forma es que postules a Senati y pagues tu mensualidad, pues no, esa es otra cosa. ¿Está claro con Senati? ¿Sí? ¿Prácticamente va becado, profe? Prácticamente, pues si ya chambeas en la empresa, si ya trabajas, no hay problema, ¿no? Prácticamente ya has trabajado varios años, ya has aportado por Senati. Ya tú nada más pide tu hojita, ¿no? Al jefe y que te firme y ya lo llevas a Senati y estudias ahí. Gratis, inclusive. Obviamente, tiene que ser gratis. Eso es porque te auspicia una empresa, pero si no te auspicia nadie te conoce, tienes que postular y pagar tu mensualidad. Lo mismo es con Sensico, pero este es para construcción, para sector construcción. ¿Ya? Claro, ¿ya? Pero eso solamente es por si acaso con Senati y con Sensico, nada más, ¿ah, Luis? Por si acaso. Y la ONP es el Organismo Nacional de Pensiones, es decir, de tu sueldo te descuentan un porcentaje del sueldo que tú tienes y luego esto va aportando al Estado, porque la ONP es del Estado, y cuando estés viejito te dan tu mensualidad, tu pensión. Pero es poco, pero algo es algo. ¿Ya? Organismo Nacional de Pensiones. Y luego de salud. Uno cuando trabaja para una empresa privada también aporta a de salud para que se atienda en los hospitales o el sistema de salud del Estado, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Es en salud. Solo la atención del Estado. ¿Sí? Donde estos sistemas son muy ineficientes, ¿ya? Este de salud será tan ineficiente que te atropella el carro y te dan un Panadol para el dolor, imagínate, ¿no? O sea, pero pertenecen al Estado, ONP y el salud. Esas son las contribuciones que uno hace, ¿ya? ¿Qué cosa es una evasión tributaria y qué cosa es una elusión tributaria, señores? ¿Qué es una evasión tributaria y qué es una elusión tributaria? Es fácil. Cuando tú no das factura, es una evasión tributaria. Cuando no das factura. Cuando no declaras el verdadero monto también. Primero, no entregas factura. Si no entregas factura, ya es evasión, de hecho. Alguien te ha venido a comprar, no entregas factura, evasión. Lo otro que es más común es entregar factura, pero poner un monto menor. O sea, conversas con un cliente, le dices, mira, yo te voy a vender este producto cuesta 2,000 soles, y el IGB de 2,000 soles es mayor, entonces tú agarras y le dices, mira, yo te cobro 1,800 y te doy una factura de 1,000 soles. ¿Te das cuenta? Yo te cobro menos, pero te doy una factura
lo pongo ahí 1.000 soles. Entonces ya el empresario va a pagar menos impuestos. ¿Te das cuenta? Va a pagar menos, ¿no? Eso, por ejemplo, es declarando un monto bajo o no, simplemente no entregando factura. Eso es evasión. ¿Y qué cosa es elusión? ¿Qué cosa es elusión tributaria? Elusión tributaria es aprovecharse de los vacíos legales del Estado. Y de aquí hay mucho, señores, demasiado. Es decir, la norma no dice, la ley no lo dice. Sí, eso está contra la ley. La evasión es contra la ley, es hasta cárcel, por si acaso. La ley no lo dice, entonces ¿por qué te tengo que pagar? ¿No? La ley no lo dice, ¿por qué te tengo que pagar? Por ejemplo, ¿no? Eso es elusión tributaria, ¿sí? A veces haces contratos o algo por el estilo y como no está escrito en la ley, entonces no pagas. Por ejemplo, ¿qué cosa no está escrito en la ley y se podría aprovechar este señor, ¿no? Por ejemplo, un ambulante. Un ambulante, tú lo encuentras en la calle, está vendiendo zapatillas y tú le preguntas, ¿y por qué no das boleta? Bueno, yo soy ambulante, soy informal, ¿no? En ninguna parte de la ley dice que ser ambulante está prohibido y me van a sancionar y me van a meter a la cárcel. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es elusión tributaria. Esto en el Perú es abrumador. ¿Está claro? La ley no dice, pues hay que meter a la cárcel a los ambulantes, no dice. Si el ambulante, o sea, mejor dicho, si fuera formal y no da boleta o no entrega o declara poco, ahí sí iría a la cárcel. Pero simplemente está declarado como informal, no existe para el Estado prácticamente. Entonces, ¿cómo lo vas a meter a la cárcel? No hay ni una ley que lo diga. Entonces, se aprovechan de eso y, bueno, le sacan la vuelta al Estado. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿y los que venden en el mercado? No, en el mercado ya están registrados, señores. El mercado es legal, el mercado tienen una forma de pago distinto, ellos dan boleta o tienen ese régimen, ¿no? No dan facturas, pero tienen un régimen donde ellos pagan anualmente un monto fijo, o sea, sí están pagando sus impuestos, ¿ya? Deberían dar boleta, eso sí, deberían dar boleta, ¿ya? Pero muchos no lo hacen. Ahí hay una evasión, porque tienen que dar un comprobante, pero no lo están dando. ¿Está claro, jóvenes? Evasión es no dar factura, declarar un monto bajo, y elusión es aprovecharse de los vacíos legales. Como la ley no lo dice, yo lo hago. ¿Está claro? Vamos. Sí, profe, sí, con todo. Ya. Miren, señores, aquí hay el 50% de evasión y elusión tributaria son de las grandes empresas. Acá está. Normalmente, el 50% de la evasión y elusión tributaria son de las grandes empresas. Son de las grandes empresas, señores. ¿Ya? Las grandes empresas aprovechan el vacío legal porque ellos tienen todos los abogados del mundo y pueden aprovecharse de ello, pues, ¿no? Un montón de abogados que revisan las normas y las leyes y le sacan la vuelta, pues, las grandes empresas. Elusión también, ¿no? También debería dar boleto, ¿ya? Pero ellos también tienen, ellos tienen un sistema distinto, ¿ya? Un sistema distinto, pero tienen que entregar de todas maneras, porque es un comprobante, pues, pero tampoco lo hacen, pues, ¿no? Sí, también sería un buen ejemplo, Otto. Mire, lo que la SUNAT le ha devuelto a las empresas mineras. No sé si ustedes habrán escuchado el problema que tuvo Telefónica con el Estado peruano, y por el cual el juicio le ganó el Estado peruano el juicio le ganó Telefónica al Estado peruano, ¿sí? Lo que sucede, señores, es que el problema de Telefónica, que le debía millones al Estado, no es por impuestos, es decir, no es que no ha pagado impuestos Telefónica, no. Lo que la Telefónica debía era las moras y los retrasos de pago. Eso es lo que debía. ¿Ya? Entonces, por cerca de más o menos 4.000 millones de soles. ¿Ya? Pero como la SUNAT le ha ido fraccionando, y estos de Telefónica con sus abogados, conjunto de abogados, han ido pateando la deuda, pateando la deuda, y después de 10, 15 años
la deuda prescribe, o sea, la deuda lo tenían aproximadamente el año 2000, ¿sí? Desde el 2000 en adelante, entonces lo han ido pateando la deuda, claro, convenia y dolo de los políticos y jueces del Estado. O sea, también se han prestado para la soncera. ¿Ah? Entonces, porque ¿quién da las normas? Pues el Poder Judicial. ¿Quién más da las normas? Las otras instituciones que se quiere bajar de Castillo, ¿no? Por ejemplo, el TC, ¿no? El Tribunal Constitucional. Convenia de todos ellos, han permitido que Telefónica haga lo que ha hecho y después de 10 años prescribe la deuda. Si empezó el 2000, ¿cuándo tendría que prescribir? 2010. ¿Y cuándo ellos empezaron a hacerle, el Estado le metió a juicio? El 2015. O sea, ya pasó 10 años. Y Telefónica se defiende diciendo, pero la ley dice que en 10 años prescribe, por lo tanto no te debo nada. ¿Qué te voy a pagar? ¿Te das cuenta? Y entonces el Tribunal Constitucional dice, bueno, sí, pues la norma dice eso. Entonces falla a favor de Telefónica. ¿Te das cuenta o no? Falla a favor de Telefónica. Y ahí está el problema, pues. Ahí no hay nada ilegal, ¿eh? No hay nada ilegal, no hay nada ahí, por si acaso. Todo bajo las normas, pero hay un problema, pues. ¿Quiénes se prestan para modificar las normas y luego darle a las empresas, a este tipo de empresas, esos beneficios particulares que tienen? ¿Ves? Claro, de eso no se habla en los medios de comunicación, porque si Canal 4, por ejemplo, raja de esto de Telefónica, al día siguiente ya no le van a dar más publicidad. Canal 5 también, Canal 2 también. Si hablan de estos temas, no le van a dar publicidad. Canal 8 también, Canal 9 también, Canal 12, 14, todo. No le van a dar publicidad. Entonces, calladitos se quedan, ¿no? Y continúan como si no pasase nada. Y si hay gobiernos que les permitan esta cosa, ¿no? Si hay gobiernos que le permiten estas cosas, hay gobiernos corruptos que le permiten estas cosas. Ollanta, Fujimori, el otro tío, el Cosito, toda esa gente, ¿no? Kuczynski, ¿no? Vizcarra, todos le permiten. Entonces, normal, mientras nadie diga nada, pasa por agua tibia, ¿no? Y ya está. Mira cuánto le debe Lanchile. Mira cuánto le debe al Estado. ¿Y quién le dio esos beneficios tributarios? Le dio la gente del gobierno de Keiko. La gente de Fujimori. Dio una serie de normas y leyes para que se aproveche Lanchile de esa situación y no pague impuestos o pague menos. Pluspetrol, Interbank, Cerro Verde, Barri, Buenaventura, Alas Peruanas, UNACEM, Luz del Sur, y sigue todavía la cuenta de quienes deben al Estado. Esto solo pasa en el Perú, esto no pasa en otros países. ¿Tú crees que esto va a pasar en Estados Unidos? ¿Tú crees que esto va a pasar en Estados Unidos? Imposible, señores. Estados Unidos, que es el país donde es más capitalista, abierto, no al comunismo y todas esas cosas, esto no se permite nunca. Esto es lo peor que puedes hacer en Estados Unidos, no pagarle impuestos al Estado. Inclusive un mafioso muy conocido que se llama Al Capone cayó preso no por matar gente, sino por no pagarle impuesto al gobierno. Preso lo metió al capo de capos. Imagínate. Esto solo pasa en el Perú, pues. Y obviamente estas cosas se ocultan. ¿Cuánto le ha devuelto la SUNAT a las empresas mineras? ¿Cuánto le ha devuelto la SUNAT a las empresas mineras? Tampoco se habla esta cantidad. 279 millones en 2015, 2010. Cada vez aumenta más y en 2017 le hemos devuelto más. Esos son los problemas que tenemos internamente. Por eso, estas cosas que vemos, viene un señor improvisado de algún momento y empieza a hablar diciendo, me voy a bajar esto, me voy a bajar lo otro, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, y la gente lo entiende de otra manera, y al final pasa lo que pasa. Pues, ¿no? Ahí está. Pues, ¿ya? Porque no se resuelve esto tal como debería ser. Muy bien, jóvenes. La presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? El 25% de peruanos pagan impuestos. Del 100%, solo el 25% paga impuestos. Si 100 soles fuese nuestro PBI, 25 soles nada más el Estado recauda de los 100 soles que tiene el PBI. Esa es la base, la presión tributaria. Y la base tributaria son la cantidad de peruanos que pagan impuestos o empresas que están registradas en la SUNAT que pagan impuestos.
que son poquísimos, menos del 25%. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la presión tributaria es el porcentaje que pagan impuestos en el Perú. Y la base tributaria son solamente los que están registrados en la SUNAT, son los que pagan los impuestos. Porque no está ahí en la base tributaria los informales, por ejemplo, ¿no? Que también tienen empresas y deberían pagar, pero no lo hacen. Muy bien. Recaudación tributaria en cifras. Miren, señores, desde el 2019 al 2020 la recaudación tributaria ha caído. En general ha caído, señor, impuesto a la renta, todo ha caído. Ahora en pandemia está todavía más abajo. Está todavía más abajo. La recaudación ha caído. Muy bien. Y no quepa duda que van a aumentar de aquí a unos años más. Te darás cuenta, vas a ver. El presidente que entre probablemente aumente los impuestos. Aumente los impuestos. Pero eso no te han dicho, pues, en campaña, ¿no? Ninguno de los dos te va a decir eso, pues. Pero va a aumentar porque estamos en déficit, estamos pésimos. ¿Cuál sería la clave aquí, señores? A ver, vamos. ¿Cuál sería la clave acá? Contribuciones. No, claro, contribuciones. Derechos. No. Contribuciones, profe, contribuciones. Porque sería camión recolector de basura. Camión recolector de basura. Tasas. Tasas, pues, ya ve. Ahí está. Contribuciones es, el ñaño que me habló, es ONP, Salud, Senati y Sensico. ¿Ya? 3 son tasas. Me confundo las contribuciones con los servicios, por eso. Ah, ya. Así no, mira, fácil, ¿ah? Fácil, mira. Las tasas forman los arbitrios. Recojo de basura, serenazgo, todo eso. ¿Ya? Y las tasas también no solamente están arbitrios, sino también están licencias. ¿Está bien? Y derechos, ¿ya? Dentro de las tasas, por si acaso. Y contribuciones esa parte. Muy bien. Los tributos, a ver, de nuevo, repaso, están formados por tasas, impuestos contribuciones y contribuciones. Y lo más tranca, bueno, las tasas, ¿cuáles son? Arbitrio. Derechos y licencias. Licencia, muy bien, ahí está, ¿ya ves? Nada más, ¿ya? Presupuesto público, ahí está lo que te digo. Acá se registra el ingreso y los gastos que tiene el Estado. Bueno, ya sabemos por qué tiene ingresos el Estado. ¿Por qué tener ingresos el Estado? Vamos, ¿por qué? Porque cobra impuestos. Claro, los tributos en general, tributos, ¿ya? Muy bien. Este presupuesto público es importante, señores, porque el presupuesto público se hace un año antes. Ahorita se está terminando de elaborar el presupuesto para el 2022. Ya estamos en 2021, el presupuesto para 2022. Y tiene varias etapas. Una de ellas es pedirle a las provincias, a las regiones, cuánto va a ser sus ingresos y sus gastos para el 2022. Ellos tienen que proyectar cuánto van a gastar y cuánto va a ser sus ingresos. Presentan al Estado, ¿ya? En la formulación, presentan al Estado y el Estado lo va a tener que aprobar después, ¿no? Allá, aprueban esto, muy bien. Aprueban lo que ellos van a gastar el próximo año. Y luego se da la ejecución el 2022, se ejecuta el 2022, ¿ya? Pero la aprobación, ¿quién lo hace? El Congreso, señores. Y luego el Congreso se lo pasa al presidente. ¿Y quién formula? Aprendan, por favor, el Ministerio de Economía y Finanzas. El ministerio lo formula. ¿Quién lo aprueba? El Congreso. Y luego el Congreso lo pasa al presidente, ¿ya? Y luego, ¿quién lo ejecuta? ¿Quién lo ejecuta? Bueno, se ejecuta el próximo año, recién 2022, ¿no? Y el mismo año se está evaluando si es que los ingresos o los gastos que tiene esa provincia son los correctos, ¿ya? Pero no te olvides, esa fórmula, el MEF, lo aprueba el Congreso, ¿ya? Ahí está. La estructura del presupuesto público. ¿De qué obtenemos ingresos, señores? Ya les he dicho, ¿no? Ingresos corrientes. ¿Cómo se llama? Ya les he dicho. ¿Cómo se llama? Vamos. Tributos, ¿ya? Ingresos de capital. Ingresos de capital. Si el Estado vende terrenos, propiedades que ha incautado, porque le ha incautado una casa, una mansión a un narcotraficante, pasa a nombre del Estado, luego el Estado lo vende, sería un ingreso de capital. ¿Cabala? ¿Cómo? ¿Casa de cabala? No. El ingreso de capital es cuando le quita
a un narcotraficante o a alguien que trabaja con dinero ilícito, le incauta su producto y pasa a nombre del Estado y luego esto lo va a vender. ¿Sí? El Estado, estoy hablando yo, no es cuando tú o alguien compra y vende producto. Cuando el Estado lo hace, ¿sí? Y luego el Estado esos carros, esos terrenos lo vende y obtiene ingresos pues por eso, ¿no? Entonces, eso también. Y también otro es la privatización, la privatización. El Estado, el gobierno de Fujimori vendió empresas, Telefónica, por ejemplo, le vendió empresas en los años 90, era un ingreso para el Estado. Financiamiento, deuda externa, deuda externa. Financiamiento es deuda externa. Y transferencias. Las transferencias son las donaciones, regalos que nos dan del extranjero. Ahí está. Claro, muchas empresas han vendido, señores. ¿Y de qué, en qué gasta? Egresos. Egresos son gastos, gastos corrientes, salarios, construcción de puentes, ¿no? Sobre todo en corrientes es salarios, salarios a los trabajadores públicos, útiles de oficina, ¿ya? Porque compra siempre productos que todas las instituciones van a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, para las elecciones han comprado mascarillas, han comprado alcohol, gel, para todo el proceso, ¿no? Ingresos corrientes. Ingresos de capital. Esto es obras públicas. Obras públicas. No te olvides, ¿ah? Obras públicas. Y pago de servicio de deuda. Es pago de la deuda externa. Pago de la deuda externa. ¿Ya? Esos serían los egresos, los gastos que realiza el Estado. Muy bien. Evaluación del presupuesto público. Mira, en los últimos años, el presupuesto público ha aumentado bastante. Los gobiernos regionales gastan ahora, a comparación de 2007, 3 veces más de lo que gastaban en el 2007. 2020 ahora han gastado, estaba proyectado a gastar 3 veces más de lo que gastaban en el 2007, por el aumento de población también. Muy bien, presupuesto. En educación solo se gasta esta cantidad nada más. 31,000 y tantos soles, 31,000 soles. Y todo lo demás. Salud está en el puesto cuarto, mira, imagina. Y esto es muy poco, señores, es poquísimo. Menos de 4% del PBI, menos. O sea, es nada, señores. Tiene que llegar a 8, 10, 15 aproximadamente para poder tener buena educación y buen sistema de salud. Muy bien. Presupuesto público por regiones, periodo 2019-2020. ¿Quién es el que obtiene o tiene más gastos? ¿Ya? Es Cusco, pues. Piura, La Libertad, Arequipa son los que en ese orden van teniendo más gastos. E ingresos también de acuerdo al año. ¿Ya? Muy bien. Señores, cuando los ingresos son mayores a los gastos, a eso se le llama superávit fiscal. Cuando el Estado recauda más de lo que gasta, superávit fiscal. Cuando los ingresos son menores a los gastos, se llama déficit fiscal. Déficit fiscal. Y en la actualidad estamos en déficit fiscal, señores. Estamos en déficit fiscal. Tenemos un problema de que más gastos que ingresos. Y eso ya lo hemos visto, principalmente en pandemia el año pasado. ¿Ya? Y cuando el ingreso es igual al gasto, se llama equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal. ¿Cuál sería la clave aquí, señores? A ver. Por lo menos, para llegar al equilibrio, lo primero que se debe hacer es que las empresas empiecen a producir y el Estado empieza a recaudar más, pues. Reactivar el sector turismo, que es uno de los más importantes para la economía peruana, ¿sí? Y sobre todo en impuestos, ¿sí? Y la otra es subir los impuestos, pues, ¿no? Que es lo más fácil y rápido. ¿Cuál sería la clave en la 8? La respuesta, Luis, es reactivar la economía. Esa es la respuesta. ¿Cuál es en la 8? A ver. Capital. Exacto, la clave es la B. ¿Ya? Muy bien. Alberto Fujimori compró empresas. Vendió empresas nacionales. La compañía peruana de teléfono CPT, así se llamaba, era del Estado. Antes de Fujimori era del Estado, CPT, compañía peruana de teléfono. Estaba en quiebra, estaba en rojo, estaba en pérdida. No ganaba ni un sol. Fujimori lo vendió. ¿Sí?
Pero una pregunta, muchos dicen, Fujimori vendió las empresas, es un vendepatria, es un no sé qué, es un no sé cuánto. Miren, hablando económicamente, ¿ya? Porque yo, si yo a ustedes, pues, les quisiera decir quiénes son malos y quiénes son buenos, porque acá no hay malos y buenos, aquí lo que hay es otras cosas, corrupción y toda esa cosa, ¿ya? Yo no les voy a decir, pues, que Fujimori es una desgracia, está mal en todo. No, pues, porque en esa época, señores, el problema más grande de Perú es que no había plata. No había ni un sol, estamos mal. Entonces, la primera opción era vender, pues, las empresas nacionales. Y vender la CPT no está mal. Vender no está mal. Oye, si en tu casa no tienes comida y tu papá agarra el televisor y lo vende y luego te da de comer, no está mal, pues no le vas a acusar a tu papá de vender televisores ni nada por el estilo. ¿Sabes cuál sería el problema? El problema que tuvo Fujimori es en vender las empresas y cobrar cometer actos de corrupción y venderlo a un precio irrisorio y bajo, cuando otras empresas de otros países querían pagar más, se lo vende a Telefónica a un precio bajísimo porque ya Telefónica le había roto la mano por lo bajo para que se lo vendan a ellos. Ese es el problema. El problema no es vender, el problema es cómo lo vendes y qué tipo de negociación hizo. No hizo la negociación a favor del Estado, hizo la negociación a favor de su bolsillo, con el pretexto de venderlo. Ese es el problema no es venderlo, ese es el problema. Es como que tu papá vende el televisor para que se vaya a tomar a la cantina una semana, ¿no? Algo así. Y luego a tu casa y regrese con 10 soles nada más. Y te da agua con pan. Ese es el problema, señores. ¿Ya? Ese es el problema. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Están las claves. A ver, la pregunta que hace Luis dice, profesor, ¿qué pasa si cierran las importaciones? Hijo, no se va a cerrar nada, ¿ya? Porque tú, yo, Keiko, Castillo y todo lo demás, y Dios, saben que cerrar las importaciones a estas alturas es una pésima inversión. Perdón, una pésima política de gobierno, ¿ya? Entonces no va a ocurrir eso, ¿sí? Y si es que ocurriese, ahí vienen las cuestiones graves. Lamentablemente el Perú es un país donde el 70% de todo lo que produce los insumos lo compra del extranjero. Los insumos lo compramos del extranjero. En Gamarra, por ejemplo, los botones, los cierres, el hilo, la máquina, todos son de China. Todos son chinos. La máquina es de China, el botón es de China, el cierre es de China, el hilo es de China, la aguja es de China, el local es de un chino y todos comen chifa. O sea, todo es, o casi el 75%, 70% de lo que importamos, 70% de lo que producimos es importado. Señor. Los insumos en 70% son importaciones y eso nos afecta un montón. Pues. Así que por ese lado no va la cosa. ¿Está claro? El aumento, primera consecuencia del aumento del dólar es que las importaciones se encarecen, Cristóbal. Fátima, las importaciones se encarecen. Sí, es más caro importar. Por lo tanto, una computadora, un laptop, un celular va a costar más caro porque tenemos que pagar más soles por dólar. ¿Está claro? ¿Está claro, Fátima? No para nada, Carlos. No. Eso sí, yo les digo una cosa, ¿ya? Y se los voy a decir así, claro y preciso, ¿ya? Una persona